Se chega encantada, tu durme meu roxo. Se besa l'home marín, tu durme meu roxo. Se acude el patarico, tu durme meu roxo. Tu durme meu roxo. Se el mar está aterecido, tu durme meu roxo. Se asiste el colobrón, tu durme meu roxo. El filme de la pata documental del proyecto cultural Nosoutras Ideamos Arte, que sabera a la realidad femenina en el occidente de Asturias al través de las historias intergeneracionales de delles mujeres. Ni a Nosotras Ideamos Arte es un documental que contempla la vida de 6 mujeres de la comarca de Onabia, cuyas historias se van entrelazando, y el objetivo de la historia es contar o reconocer, dar visibilidad a los trabajos que hacían aquellas mujeres y que seguimos realizando en gran medida las mujeres en este territorio y en todas partes, ¿no? Esos trabajos que tienen que ver con el cuidado de las personas, con el cuidado del patrimonio, con el cuidado del territorio. Pero no nos queremos quedar solo ahí, queremos mirar hacia el futuro, esto es, hay otras historias también en el documental que nos hablan de mujeres que han apostado por el territorio, mujeres que se marcharon y que eligieron volver, que en sus espacios laborales o en sus espacios de activismos diversos apuestan por la cultura y por el arte, trabajan en esos ámbitos y desde ahí están contribuyendo a crear un territorio rico, atractivo, inclusivo, siempre con perspectiva de género, ¿no? Soy mamá. Ves un bocadín, ya traigo a María buenísima que lleva un bocadín a playa. ¿Puedes pasar? Vale, pues a 6. Hala, venga, te estoy esperando, ¿eh? El DOCU NIA forma parte de una iniciativa más amplia que tiene el mismo nombre. Acabamos de constituirnos como asociación, NIA Nosotras Ideamos Arte. NIA es la manera en la que aquí nos referimos en el occidente, en la comarca de Onabia, a las mujeres y a las niñas, y además nosotras lo usamos como acrónimo, ¿no? El NIA Nosotras Ideamos Arte. Es una plataforma de desarrollo comunitario que pretende trabajar por una transformación social feminista en el Onabia, siempre con la cultura como herramienta. Entonces hemos realizado una exposición con fotos aportadas por la gente a través de redes sociales, hemos hecho jornadas, ahora estamos en plena ebullición con la difusión del docu, ¿no? Que nos parece que refleja muy bien los objetivos del proyecto y bueno, para este año tenemos diferentes actividades previstas. Se sua un cipro, tu durme meu roxo. Tu durme meu roxo. El docu está formado por 3 bloques. Estos 3 bloques contemplan cada uno de ellos las historias de 2 mujeres, es decir, tenemos 6 protagonistas de diferentes generaciones. Tenemos 2 protagonistas en Sant Pol, en el concejo de Boal, otras 2 en Oscos y otras 2 en Las Figueiras, en Castropol. Y lo que nos gusta decir del docu, o lo que nos parece especial este docu, es en el protagonismo que les damos, no solo por lo que nos cuentan, sino por cómo hemos decidido realizarlo. Es decir, ha sido una realización muy colaborativa. Las mujeres han decidido qué nos contaban, cómo nos lo contaban, han decidido las localizaciones, incluso las entrevistas de las 3 parejas de mujeres, digamos, la mujer más joven hace la entrevista sin guionizar por nosotras a las mujeres mayores, ¿no? Entonces esto nos parece que le da pues, un toque muy bueno, colectivo, que al final hace que ganemos mucho en honestidad, en confianza, en cercanía, y nos parece que esto se transmite, ¿no? No es nada, no hay tanta distancia entre la pantalla y la gente, ¿no? Porque al final es un proyecto que persigue sensibilizar, ¿no? en igualdad de género, sensibilizar en acabar con la discriminación entre mujeres y hombres. Entonces queremos que las mujeres y las niñas que lo vean, sobre todo, se sientan identificadas con esas historias que están viendo en la pantalla, ¿no? Entonces era fundamental esa cercanía. Se hai un estoupido, tu durme meu roxo. Se tocan as campás, tu durme meu roxo.
Una de las cosas fundamentales de este proyecto, de este documental, es que está grabado íntegramente en gallego asturiano. La reivindicación o la puesta en valor de la lengua nos parece fundamental en nuestro proyecto porque, bueno, sentimos que sigue siendo una lengua muy minoritaria, muy discriminada todavía, una lengua que se relaciona con el espacio, es la lengua materna, ¿no? Entonces al final es la lengua de la casa, de la madre, la lengua que se habla dentro pero no se habla fuera, porque en el espacio público es el espacio ligado al trabajo, fuera de casa, al trabajo de los hombres, al final del patriarcado, y entendemos que nos parece que es importantísimo que aprendamos a falar. Yo misma, yo que soy una retornada y a mí soy de esa generación perdida que no nos enseñaron a falar y ahora estamos intentando aí subirnos al carro e necesitamos que a xente fale, necesitamos que as nosas mulleres se animen a falar, queremos que a xente poda vellas nunha pantalla grande e sientan, esa é a miña fala, eu podo falar se se ve en unha pantalla grande, ¿no? Entonces, es una de los hilos conductores del docu y de nuestro proyecto.